Bueno, pues vamos a ver entonces los ejercicios que me estuvieron mandando. Los estuve acomodando en una carpeta. Por acá la tengo. Aquí puse los nombres de las personas. Y en la mayoría de los casos puse en dónde me mandaron el ejercicio. Eh, Así que, bueno, voy a elegir alguno de estos para empezar. Por ejemplo, a ver, uno sencillito para empezar, digamos este de aquí. Este que me lo mandó alguien que dice que va a hacer un examen de admisión para la Facultad de Matemáticas, si mal no recuerdo. Bueno, el problema dice determinar el valor de esta expresión, ¿no? E incluso nos da la respuesta, pero por supuesto hay que mostrar cómo se llega a esa respuesta. Aquí lo que vamos a utilizar es la suma de los números enteros, que también se denomina suma fórmula gaussiana. Eh, Saludos hasta Guatemala, Cap Cerveza, gracias. Hernán Aguilar, un saludo. Qué bueno que se vea bien, que ahorita no esté habiendo ningún problema. Que también otra cosa que me pasa con Twitch es que luego da problemas la plataforma. Pero bueno, hasta ahorita parece que todo va bien. Genial. Entonces lo que vamos a utilizar es la fórmula que nos dice cuál es la suma de los sucesivos números naturales, ¿no? La fórmula dice así. 1 más 2 más 3 más 4 y seguimos así hasta llegar a un natural n. Esto se puede calcular como n por n más 1 sobre 2. Se dice que esta fórmula la pudo demostrar Gauss cuando era un niño. Es una, un mito, una especie de mito, leyenda o algo así. Eh, pero esta fórmula ya era conocida desde antes de Gauss, o sea, no es una fórmula que haya inventado él. Eh, y esta fórmula tiene varias maneras de demostrarse. Se puede demostrar por inducción, se puede demostrar a partir de una expresión algebraica y también con figuritas, de una manera más visual. Tengo esas tres demostraciones en mi canal de YouTube. Ahí las pueden consultar. A ver, voy a poner. Tengo acá guardados todos los enlaces de las listas de reproducción. Así para cuando se necesite. Les puedo ir recomendando ahí en el chat. Tengo una lista de reproducción en el que he puesto las fórmulas y demostraciones de diversas sumas y series. Esa lista la pueden ver en este enlace. En ese enlace, ahí pueden ver las demostraciones de esta fórmula. Sí, hay una película en la que se habla de eso. Así es. Entonces, en este caso, se puede ver que en la parte de arriba de la fracción tenemos una suma precisamente de este tipo, donde la suma llega hasta el 2019, o sea, n sería este 2019. Así que usamos la fórmula simplemente con n igual a 2019, todo lo demás lo vamos pasando igual. Entonces, a ver, lo voy a llamar s a la suma, va a ser igual a un décimo, y entonces en el numerador tenemos la suma hasta el 2019. De acuerdo con la fórmula va a ser 2019, que es el valor de n, y luego dice por n más 1, o sea, 2019 más 1, que es 2020. ¿Sí? Entre 2019, ¿no? Que es lo que dice aquí. Y también el entre 2, que es que dice la fórmula. Entonces aquí vamos a tener que multiplicar por 2. Así. Y luego esto menos 19. Y bueno, de aquí se ve rápidamente que estos 2019 de aquí se cancelan. Y el 2020 entre 2 se puede dividir. Entonces, 2020 entre 2 claramente es 1010.
Y aquí también podemos hacer la multiplicación por un décimo, o sea, dividir esto entre 10. Es fácil, simplemente se quita este cero, entonces queda 101. Y ya nada más es hacer esta resta, y eso es lo que nos va a dar como resultado 82. Ahí está. Entonces, en realidad aquí lo único que se necesitaba era conocer esta fórmula de acá. ¿Sí? Ok. ¿Hay hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pueden consultar la demostración en el enlace que les acabo de mandar. Bueno, vamos a resolver otro ejercicio. Así es la fórmula de la progresión aritmética. Bueno, hay una fórmula más general, ¿no? Para una progresión aritmética en general, porque esto de aquí es una en particular, ¿no? Se le va sumando de uno en uno aquí, pero también se puede deducir una fórmula para cualquier progresión aritmética, que empieza en algún número y siempre se le va sumando alguna cantidad. Entonces es algo así, A más R, ¿no? Que sea el siguiente número, más A más 2R, que sea el siguiente número y así. Entonces, con ayuda de esta fórmula de arriba se puede deducir una fórmula para esta de acá abajo. Pero bueno, una fórmula general para inducción matemática. A ver, nada más una pregunta. ¿Se está cortando el directo? ¿Me podrían decir, por favor? Veo que ya se permite bajar la resolución, ¿verdad? A gusto de cada quien. Eso en el anterior directo no se podía. Aquí a mí ya me aparece. Se puede poner a 160, 360, 480. Bueno, eso está genial. Así ya las personas que tengan algún problema de conexión le pueden bajar a la resolución sin problema. Bueno, em, a ver, una fórmula para la inducción matemática. Bueno, no es, la inducción matemática no es algo que se resuelva con una fórmula como tal, o sea, mm, es una propiedad que tienen los números naturales. ¿Sí? La propiedad lo que nos dice básicamente es que si A es un subconjunto de los naturales tal que uno está en A y si n está en A, entonces n más uno está en A, o sea, si se cumplen estas dos condiciones al mismo tiempo, entonces uno puede garantizar que el conjunto A necesariamente es el conjunto de los naturales. Esto es lo que se denomina principio de inducción matemática. ¿Sí? Y que para lo que sirve es para demostrar ciertas proposiciones o fórmulas que aplican sobre los números naturales. Ujú. Sí, es lo que estoy viendo que se va la conexión a ratos. Pero sí, eso es como cosa de Twitch. No sé por qué funciona así. Pero bueno, lo bueno es que regresa. Bueno, este es el principio de inducción matemática. Entonces es un principio que nos permite demostrar ciertas proposiciones. Por ejemplo, esta proposición de aquí, esta fórmula, se puede demostrar mediante inducción matemática. Pero hay un montón de cosas más que se pueden demostrar. Cosas así interesantes que se pueden demostrar mediante ese principio. Pero bueno, igual ya más adelante podemos resolver algunos ejercicios solamente de inducción. Ahora vamos a continuar. Voy a hacer aquí una carpeta donde voy a poner los que ya están resueltos. Para ya no estarlos teniendo aquí. Entonces, resueltos. Este era
¿Cuál era? Ah, este de acá. Ahí está. Está fallando el directo. Mm. A ver, ¿qué será? Pero está fallando así demasiado que no se entiende nada de lo que digo. Sino para finalizarlo y volverlo a emitir con otra configuración. Porque ya así iniciado no puedo modificar ninguna configuración. Tiene microcortes. Está como el YouTube de hace más de 10 años. Bueno, no conocí cómo eran los directos en aquel entonces. Se llega a trabar en ocasiones. A ver, voy a resolver otro ejercicio y me dicen si se entiende. Si no, pues voy a tener que, que volver a emitir, ¿no? A ver, entonces otros ejercicios que me mandaron. Hay aquí algunas ecuaciones diferenciales por series de potencias. Las voy a dejar para un poquito más adelante. Um, Aquí hay otra ecuación diferencial. Quiero empezar así como primero con algunos sencillitos. De hecho, me mandaron una lista así con varios como ejercicios similares a ese que resolví. Que son en realidad ejercicios muy sencillos. Dicen que vienen en la guía de estudio de alguna, para el examen de admisión de alguna universidad. Aquí está. Eh, a ver, vamos a hacer otro de estos. A ver, por ejemplo, el problema 2, pues es fácil. Dice, determinar el valor de la expresión, y aquí nos da la expresión, cuando a vale 9. Nada más se sustituye, se hacen operaciones y ya. Entonces este no lo voy a hacer. El de acá arriba, a ver, estará... Pues tampoco está tan complicado. En realidad son muy sencillos, pero a ver, voy a resolver este. Creo que es rápido. Ahí está. Bueno, nos dice si A entre B es igual a 3 quintos, ¿a qué es igual 15B entre A? Pues esto es fácil también, nada más hay que aplicar propiedades de las ecuaciones. Entonces, eh, una cosa que se puede hacer, primero hay que observar que aquí está la B en la parte del numerador, la A está en el denominador, mientras que acá en la ecuación están al revés. Cuando uno tiene una igualdad de fracciones, podemos invertir ambos lados al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, lo pondríamos así. B entre A igual a 5 entre 3. Ahora, este es el valor de B entre A, pero nos pide el valor de 15B entre A. Pues simplemente multiplicamos por 15 en ambos lados.
Entonces aquí ya nos va a quedar el 15b entre a, recordando que para multiplicar un entero por una fracción solamente se multiplica por el numerador, 15 por b, 15b. Y acá, para hacer la multiplicación, primero se puede dividir 15 entre 3, que nos da 5, y luego ese 5 por este 5 nos da 25. Y ya está. La respuesta es 25. Listo. A ver, veamos otro de esa misma lista. Entonces el 1 ya está, el 2 nada más de sustituir. El 3 dice hallar la suma de los coeficientes del polinomio que se obtiene al simplificar la expresión. Solamente hay que desarrollar estos binomios, reducir términos y sumar coeficientes. Entonces también está sencillo. Hallar el valor de a cúbica más b cúbica si se sabe que se cumplen estas dos cosas. Bueno, este es un sistema de ecuaciones algebraico. Vamos a hacerlo. Nos pide el valor de a cúbica más b cúbica. Bueno, pues lo que hay que hacer aquí es eh, pues resolver primero el sistema, ¿no? A más b igual a 6, a por b igual a 10. Ahí, bueno, podemos despejar ya sea la a o la b de la primera o de la segunda ecuación y sustituir en la otra y luego resolver. Por ejemplo, de la primera ecuación vamos a despejar, digamos, la a. Entonces nos queda que a va a ser igual a 6 menos b. Simplemente este b que estaba sumando pasa restando. Y ahora vamos a sustituir el valor de a en la segunda ecuación. Así que en lugar de la a ponemos un paréntesis y ahí va 6 menos b, cerramos paréntesis. Eso multiplicado por b es igual a 10. ¿Sí? Y esta es la ecuación que hay que resolver. Entonces 6 por b queda 6b y luego menos b por b, que es b cuadrada, igual a 10. Es una ecuación de segundo grado, así que el b cuadrada vamos a pasarlo al otro lado sumando, el 6b también. Entonces nos va a quedar así. Aquí tenemos el igual, tenemos el 10. Entonces b cuadrada pasa sumando y 6b pasa restando. Y como ya de este lado no nos queda nada, le ponemos un 0. Podemos voltear la ecuación, que es lo más usual, y acomodar los términos por grado. O sea, primero el que tiene exponente 2, luego el que no tiene exponente, luego el término independiente, y esto igual a 0. Y hay que resolver esta ecuación de segundo grado. Se puede intentar tal vez por factorización, pero veo que no, en este caso no se puede. Se va a tener que hacer fórmula general y entonces va a ser ahí un poquito más de lío. A ver. Seguramente entonces se puede hacer de alguna otra manera. A más b por a cuadrada más ab más b cuadrada. Cuadrada más ab. Ajá. Bueno, esta sería una manera, ¿no? Yo pensaba que como están sencillos iba a salir algún resultado exacto, eh, pero no. En este caso, sí se puede hacer, o sea, también así. Se tendría que usar la fórmula general y va a quedar un resultado con radicales. Y luego todavía se sustituye ese resultado en A. Y luego se elevan al cubo. Y como son radicales y demás, bueno, pues hay que hacer un montón de operaciones, simplificar todo y ya se va a llegar a un resultado más sencillo. Pero hay una manera más ingeniosa de hacerlo, ¿sí? Vean, A cúbica más B cúbica, que es lo que nosotros queremos calcular. Ay, aquí ya. Permítanme. A cúbica más B cúbica, ¿sí? Es una suma de cubos. Se puede factorizar como A más B por A cuadrada más AB más B cuadrada, ¿verdad? Esta parte de aquí ya la conocemos, ¿sí? Nos dice aquí que vale 6. Esta parte de acá
no la conocemos toda, nada más conocemos el a por b que nos da 10, pero nos haría falta saber cuánto vale a cuadrada más b cuadrada. Sin embargo, vean que en la primera ecuación nosotros podemos elevar al cuadrado. Entonces, lo voy a hacer acá con otro color. A más b al cuadrado, ¿qué nos daría? Pues a cuadrada más 2ab más b cuadrada. ¿Sí? Y esto a su vez pues sería 6 al cuadrado, porque estamos elevando al cuadrado a ambos lados. Así que esto es 36. Esto de aquí se parece mucho a lo que está aquí, solamente que está este 2 que nos estorba. Pero vean que podemos restar en esta ecuación, podemos restar AB en ambos lados, ¿no? Al restar del lado izquierdo el AB, ya nos va a quedar este factor. Y en el lado derecho podemos restar lo que es igual a AB, que es 10. O sea, del lado derecho se restaría un 10. Entonces quedaría algo así. A cuadrada más 2ab más b cuadrada menos ab tiene que ser igual a 36 menos 10. Ujú. Y entonces ya lo que está del lado izquierdo pues es precisamente esto, que es este factor, y ese es igual a 26. Así que esta primer suma que nos dice el problema precisamente que vale 6, pues ponemos aquí un 6. Y este otro factor, que es el que acabamos de calcular, vale 26. Y ya simplemente se hace esta multiplicación, 6 por 26, que da 156. Y listo. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, hay veces que un problema se puede hacer con un método que ya conocemos bien, pero también uno puede tomar atajos. No siempre hay que seguir el método que parece el más típico, pues. Bueno, me dicen que va bien el directo. Excelente. Ese lo mandaron al grupo de Telegram de Math Rocks. El grupo de Telegram no me he metido. Estoy en ese grupo, pero ya tiene ratillo que no me meto. Ahí me lo mandaron a Facebook. De hecho, aquí puse el nombre de la persona. Elena Cente. Ah, no, a Instagram me lo mandó, de hecho. Elena Cente en Instagram. Y le mando un saludo. Me pidió que si podía resolver estos ejercicios porque al parecer son ejercicios de alguna guía para un examen de admisión o algo así. Entonces aquí los estoy haciendo. Ah, cierto, me equivoqué allí, ¿verdad? Sí, buen punto el que dices, Ferono. Debe ser un menos y no un más. Sí, fue un error muy básico allí, sí es cierto. Entonces aquí en realidad debería ser un menos. Entonces voy a corregir. Sí, es un menos. No sé por qué le puse más. Menos. Entonces, cómo se haría en este caso? Pues es similar, nada más que aquí en lugar de restarle a b, habría que restarle 3 veces a b para que al restar 2ab menos 3ab nos quede lo que queremos. Entonces a ver, aquí tenemos que restar 3 veces a b. Entonces, si restamos 3 veces a b, como ab vale 10, pues 3 por ab vale 30. Entonces acá se restan 30. 30. Entonces ya no nos da 26, sino que nos va a dar 6. Y acá nos va a quedar menos AB. Ujú. A ver, a ver. Y aquí empieza a fallar otra vez esto. Entiendo por qué a veces no agarra la tablet.
Bueno, entonces 2ab menos 3ab nos da menos 1ab. 36 menos 30 nos da 6. Esto de aquí entonces vale 6, no vale 26. Y entonces 6 por 6 da 36, que es el resultado correcto. Ok. A más b vale 6. Y esto de aquí vale 6. Bueno, ahí está. Ah, muy bien. Aquí estás entonces en el chat. Qué bien. Un saludo a Namisa XD. Excelente. Bueno, entonces vamos a resolver otro ejercicio. Disculpen si me falla la tablet. No sé por qué razón esté fallando. Una disculpa de antemano. Bueno, entonces ya resolvimos estos ejercicios. Así que vamos a mandarlos a la carpeta de resueltos. Aquí está. Y otros que me mandó la misma persona son estos. Encontrar el menor entero positivo n tal que el número 600 por n es un cubo perfecto. Vamos a ver. Bueno, a ver, queremos que 600 por n sea un cubo perfecto. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos un número... A ver, primero, ¿qué quiere decir un cubo perfecto? Un cubo perfecto es un número, como podemos decir, cuya raíz cúbica sea exacta. Bueno, un número que se obtiene de multiplicar otro 3 veces por sí mismo, ¿no? Es lo que quiere decir. Lo que aquí hay que tomar en cuenta es que los números que son cubos perfectos se pueden descomponer como un producto de factores primos elevados a exponentes que son múltiplos de 3, ¿sí? A ver, para entender mejor eso. ¿Y ahora qué pasó? Cuando quiero que esto funcione, no funciona y ahora... Ahí está. Bueno, a ver, para entender esto. Cuando nosotros elevamos un número al cubo, un número que no sea compuesto, por ejemplo, digamos el 12, si lo elevamos al cubo, ¿verdad? El 12 se puede descomponer en factores primos como 3 por 4, ¿sí? Y entonces esto sería elevar 3 por 4 al cubo. Bueno, el 4 no es un factor primo, pero se puede descomponer a su vez como 2 al cuadrado, ¿no? Y ahora sí ya es un factor primo. Y entonces vean, esto es lo mismo que tener 3 al cubo por 2 a la 6. O sea, en general, si nosotros tenemos un número al que vamos a elevar al cubo, si descomponemos este número como un producto de factores primos,
un primo 1 elevado a un exponente de R1 por un primo 2 elevado a un exponente de R2, etcétera, hasta algún primo n elevado a un exponente de Rn, y elevamos esto al cubo, pues podemos ver que pues va a quedar el primer primo elevado a 3 por R1 y luego el segundo primo a 3 por R2, etcétera, ¿no? O sea, primo n elevado a 3 Rn aquí. Bueno, entonces, lo que hay que ver aquí es para qué número n este producto se puede expresar como un producto de factores primos elevados a exponentes que sean múltiplos de 3, ¿sí? Entonces tenemos 600 por n. Primero hay que descomponer el 600 en un producto de factores primos. Lo podemos ir haciendo por pasos o hay un método más general para resolverlo, ¿sí? Eh, a ver, por pasos podríamos poner el 600 como, no sé, 60 por 10, ¿no? O 6 por 100 o cosas así. A ver, si lo ponemos como 6 por 100. 6 por 100. Vamos a poner aquí la n. Ahora, ¿el 6 qué es? Pues es 2 por 3. ¿Y el 100 qué es? 10 por 10, ¿no? 10 al cuadrado, vamos a ponerle. Y ese 10 todavía se puede descomponer más. O pues otra vez. Ahí está. Y luego, entonces tendríamos 2 por 3 por 10, que es 2 por 5 al cuadrado por n. Y entonces este 2 por este 2 al cuadrado nos daría 2 al cubo. Luego tendríamos el 3. Luego tendríamos el 5 al cuadrado. Y luego tendríamos la n. Ya que lo tenemos así descompuesto en factores primos, hay que ver la n de qué factores primos tiene que estar compuesto para que todos los números de ahí, de esa descomposición, tengan los menores exponentes, pero que sean múltiplos de 3. Claramente vemos que el 3, a este 3 le haría falta multiplicarlo por un 3 al cuadrado para que nos quedara 3 al cubo. Y a este 5 al cuadrado le haría falta multiplicarlo por un 5 para que nos quede 5 al cubo, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer esto. Este es el número que tenemos y faltaría multiplicar por un 3 al cuadrado y por un 5. De esa forma, lo que conseguimos es el número 2 al cubo por 3 al cubo por 5 al cubo, que ya sería un cubo perfecto. Entonces el número n pues es este de aquí y vale 45. Bueno, eso es la respuesta a la que yo llego. Vamos a ver si coincide con la que nos dan acá. 45, efectivamente. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta. Disculpen los errores que estoy aquí teniendo, la dificultad técnica, pero bueno, esta tablet no sé, me ha estado fallando un poquito últimamente. La voy a sustituir por otra. Así que disculpen las molestias. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Gracias a todas las personas que me han estado siguiendo. Han sido varias personas. De hecho, aquí puse un contador de cuántos seguidores tiene el canal. 332 ya.
Genial. Ahí va creciendo el canal poco a poco. Bueno, vamos a ver cuál resolvemos ahora. De esta misma lista, encontrar la solución de la ecuación y nos dan esta ecuación de aquí, donde A vale 99, B vale 999. Aquí es 1 más... A ver, aquí no sé. Bueno, aquí nada más sería de ir sustituyendo los valores y luego ir ahí haciendo las operaciones, ¿no? Y luego el otro, encontrar el valor de x y nos dan una ecuación con raíces cuadradas. Ahora vamos a hacer el 7. Bueno, este en realidad es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es quitar esta raíz cuadrada que está hasta acá y para eso elevamos al cuadrado. O sea, tenemos así. Todo esto lo elevamos al cuadrado y del lado derecho también elevamos al cuadrado. Entonces aquí al elevar al cuadrado se va a quitar la raíz cuadrada y entonces nos va a quedar raíz de x más 1 aquí y de este lado nos queda 9. Ujú. Ahora este 1 lo podemos pasar al otro lado restando. Ay, ya le iba a poner ahí el 8, que es la respuesta. Pasa como menos 1 y 9 menos 1 es 8 y luego otra vez elevamos al cuadrado. Entonces aquí se cancela la raíz con el cuadrado, queda x y 8 al cuadrado es 64. Ahí está. Listo. Vamos a ver otro. A ver, el 11 así a simple vista parece complicado, pero no lo es tanto. Simplemente estas tres fracciones se multiplican por el menos. Esas otras tres fracciones no se multiplican aquí por nada porque no hay nada justo antes del paréntesis. Entonces podemos quitar estos paréntesis sin problema. Estas tres fracciones nos van a quedar negativas. Y luego las fracciones que tienen el mismo denominador se suman directamente. Así que nos va a quedar x menos a entre x menos a. Luego x menos b entre x menos b, etc. Entonces va a quedar 1 más 1 más 1, que es 3. Y por 18 nos da 54. ¿Sí? Entonces no es tan complicado este de aquí. Y este de acá...
Para desarrollar esto de aquí, no hace falta hacer los cuadrados en la calculadora o a mano. No es necesario hacer eso. Una cosa que se puede hacer, que es la que estoy pensando, es tomar en cuenta que la diferencia de dos números cuadrados consecutivos es un número impar. Pero a ver, ¿eso serviría aquí de algo? A ver, vamos a analizar este un poquito. Al fin me deja enviar mensajes por el chat. Pues, ¿por qué no te dejaría? Qué raro. Nada más tienes que crearte una cuenta, creo, y ya está. Hola, Emanuel Guadamuz. Saludos. Sí, ya permite controlar la calidad del video. Eso apenas lo vi hoy. Entonces, qué bueno que ya le pueden bajar a la resolución si tienen problemas de conexión. El 11 era como para asustarnos. El 11 sí. Era este de acá, ¿no? Este, ajá. Sí, en realidad parece muy complicado, pero es muy, muy fácil. Por diferencia de cuadrados puros y suma de números consecutivos. A ver. Sí, también son diferencias de cuadrados. Oye, sí, es verdad. Yo lo iba a hacer más complicado. Vamos aquí a ver. A ver, si lo hacemos por diferencia de cuadrados, qué, qué quedaría? Vamos a ver. A ver, 2020 cuadrado menos 2019 cuadrado. Se puede factorizar como 2020 menos 2019 por 2020 más 2019. Sí. Y luego es menos. Y hacemos lo mismo con el otro. 2018 menos 2017 por 2018 más 2017. ¿Sí? Y así continuaríamos. Vean que uno de los factores siempre vale 1, que son números consecutivos. Entonces esto de aquí vale 1, lo podemos quitar. Esto de aquí vale 1, lo podemos quitar. Entonces nada más nos estamos quedando con las sumas. Ajá. Entonces sería, o sea, aquí todavía seguiría, ¿no? Hasta el último que diga acá. Entonces seguiría aquí 2020 más 2019, pero luego son estos dos multiplicados por este menos. Entonces sería menos 2018 menos 2017. Y luego sería estos dos que van a quedar positivos al factorizar. Al factorizar la resta se hace 1 otra vez. Aquí también la resta se hace 1. Todas las restas van a ser 1. Todos los factores que tienen la resta se hacen 1. Los únicos que quedan son los que tienen la suma. Así que aquí va a quedar la suma 2016 más 2015. ¿Sí? Y luego acá va a quedar también la suma, pero multiplicada por el menos, pues son ambos negativos. Menos 2014 menos 2013. Y luego la suma 2012 más 2011. Y luego la resta 2010 menos 2009. Así. Ok, y vean que en realidad esto es como sumar el número 2 varias veces, ¿no? Porque a ver, 2020 menos 2018 nos da 2. 2019 menos 2017 nos da 2. ¿Sí? Ya nos hicimos estos aquí. Luego, 2016 menos 2014 también nos da 2. Y luego 2015 menos 2013 también nos da 2. Ya nos hicimos estos.
Y luego aquí también nos daría 2 y estos de aquí también nos da 2. ¿Sí? Y entonces es el 2 sumado 6 veces, o sea, 2 por 6, 12. Y ese resultado. Ese resultado según esto. Vamos a ver si coincide. Aquí está. Entonces sí. Ok, vamos a ver cuál resolvemos ahora. Dice el 13. La suma de 5 enteros positivos consecutivos es este producto. Y pide encontrar el número de en medio. Vamos a intentar a ver si sale. La suma de 5 enteros positivos consecutivos. Vamos a decir que el primer entero. A ver, lo voy a intentar así a ver si sale. El primer entero digamos que es n. El consecutivo sería el siguiente de n, que es sumarle 1. O sea, n más 1. Es como, por ejemplo, si este fuera 4, pues este sería el 5. Nada más estamos sumando 1. Luego el siguiente sería sumarle 1 a este. O sea, n más 1, que nos daría n más 2. Luego el siguiente sería, por la misma regla, pues n más 3. Ahí llevamos 4 números. Este es uno, este es otro, este es otro y este es otro. Y faltaría otro, este. Y eso nos dice que es igual a 3 por 4 por 5 por 6. Bueno, aquí se suman las n's, las 5n, y se suman estos números también. 5n más 10 igual a este producto. Ujú. Luego podemos dividir todo entre 5, porque aquí los dos son múltiplos de 5 y ese también es múltiplo de 5. Entonces aquí se va a cancelar este con este. Y acá nos va a quedar n más 2. 3 por 4 por 6. Que eso lo podemos hacer, ¿no? 4 por 6, 24. Por 3, 72. Y entonces n es 72 menos 2, 70. Tenemos el valor de n. N es el primero de los números. Nos pide el del medio. Entonces este es 70. Luego este es el 71. Ese es el 72. Y este sería el que está a la mitad. Entonces respuesta 72, ¿no? Ahí está. A ver si coincide con lo que dice acá. Sí, 72, efectivamente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está aquí? Bueno, entonces estos de aquí ya están resueltos. Vamos a pasarlos acá. Y vamos a ver otro. Estos de aquí también son del mismo estilo. Determinar el valor de esta expresión si a más b es igual a 1 entre 25. Ok.
Aquí nada más es como de ir jugando un poco con las expresiones que aquí están, ¿no? A lo mejor hacer la suma de las tres fracciones. A ver, vamos a intentarlo. A ver, aquí claramente en el denominador de la primera fracción y de la última se puede hacer una factorización. Entonces la primera fracción se puede escribir como a por a más b, factorizando. En la segunda fracción la dejamos así como está. Y la tercera fracción, ahí se factoriza una b, que es el factor común, el b. Entonces queda b por a más b. Así. Vamos a ver a qué nos lleva esto. Si queremos hacer la suma de las tres fracciones, tendríamos que colocar el mínimo común múltiplo aquí, el cual se conforma de los distintos factores que aparezcan en las fracciones. Un factor es la a, otro factor es la b, otro es el a más b. Son los únicos tres factores distintos que hay. Aquí pues, sigue siendo a y b, que ya están contados acá. Así que ponemos a por b por a más b. Es el mínimo común múltiplo de estos factores. Y luego hacemos la suma de fracciones, que sería esto de aquí, lo dividimos entre este de aquí. O sea, lo vamos a dividir entre cada denominador. Y se va a multiplicar el resultado por el numerador. Entonces, al dividir esto por este de aquí, se cancela la a, se cancela la más b y queda b, que se va a multiplicar por lo de arriba. Entonces queda b por a menos b. Eso con la primer fracción. Para la segunda, pues nos va a quedar, al dividir esto entre esto, AB se cancela y queda A más B, que multiplicado por este A más B queda A más B al cuadrado. Y luego, para la tercera fracción, ponemos el menos, se cancela la B con esta de aquí, el A más B con este de acá, y sobra la A, que se multiplica por esta de aquí, queda A cuadrada. Así. Ahora hay que ver si esto sí nos llevó a algo o no. A ver aquí qué sería. AB menos B cuadrada menos A cuadrada. Ah, disculpen. Mm, a ver, porque ahí ya podemos sustituir algunas cosas si queremos, ¿no? O sea, la más b igual a 1 entre 25 se podría sustituir aquí y aquí. El detalle es si lo demás que queda, si lo demás que queda, todo esto nomás como para hacerlo de la forma más simple, ¿no? A ver, si desarrollamos este producto, queda AB y luego queda menos b cuadrada menos a cuadrada. Que esto en realidad se puede poner como menos a más b todo al cuadrado, ¿no? Entonces, estos tres términos son la multiplicación de estos dos menos este. Este de acá, de una vez vamos a poner el valor. A más b vale 1 entre 25, entonces queda 1 entre 25 al cuadrado. Aquí. Y acá abajo nos queda el AB por 1 entre 25.
Ahora, esta parte de aquí se puede factorizar el menos. No, pero a ver, va a quedar a cuadrada más b cuadrada. ¿Qué otra cosa se puede hacer ahí? Primer término ya queda. Segundo. No, ahí está medio raro esto. Permítanme pensar un poquito. Porque algo que siempre se puede hacer también, aunque tal vez sea un poquito más de trabajo, es directamente de esta expresión despejar una de las variables, por ejemplo la a, entonces queda 1 sobre 25 menos b, en cada parte donde aparezca la a, ponemos 1 entre 25 menos b, desarrollamos todos los productos que queden, y eso en teoría ya debería de simplificarse y quitarse la variable restante. Es una forma de hacerlo. Yo lo que estoy viendo es si hay otra manera que no sea tan extensa. Debería de haberla porque dice aquí que la respuesta es 75, o sea que todas las variables se deben de poder cancelar. Eso de ahí parece el desarrollo de un binomio al cuadrado. Entonces tal vez se pueda hacer de una manera similar a otro ejercicio que hicimos. O sea, esto de aquí. Porque se puede poner a ver, sería. Se factorizaría el menos, ¿no? Y quedaría aquí a cuadrada más b cuadrada, que son estos dos. Y luego, aquí, si quisiéramos usar aquello de allá, tendría que haber un doble de AB. Entonces estamos añadiendo aquí un término, menos 2AB. Para que nos dé el AB que teníamos aquí, debería de haber un 3AB. Así, este menos por 2AB queda menos 2AB, más 3AB queda 1AB positivo. Entonces, todo esto son estos de aquí. ¿Sí? Y así, ¿verdad? Y esto de aquí entonces es el desarrollo del binomio al cuadrado A más B al cuadrado. A más B al cuadrado. Ese es 1 entre 25 al cuadrado. De acuerdo con esta ecuación. Así que todo esto de aquí lo podemos cambiar por el 1 entre 25 cuadrado y multiplicado por este menos se va a cancelar con este de acá. Sí, ya está resuelto. Porque aquí, no sé, a ver si para escribirlo todo, para que se entienda. Esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. A más b al cuadrado es el desarrollo, ¿no? Y es lo mismo que 1 entre 25 cuadrado. Lo multiplicamos por el menos, queda menos 1 entre 25 cuadrado, más 3ab, más 1 entre 25 cuadrado. Y entonces estos se van a cancelar. Y entonces acá abajo va a quedar nada más el AB entre 25. Pero aquí haciendo regla de herradura, queda 25 por 3, 75. AB entre AB. Y ya se cancelan estos. Y ya está. ¿Sí? Separar la fracción, dice Sferonu. El problema es que si separas la fracción, en realidad estás regresando a lo que estaba antes. O sea, no estarías teniendo un avance, sino un retroceso, porque acá ya las tenías separadas.
Entonces no. Desarrollar el binomio cuadrado simplifican términos. Sí, más o menos me imagino que te refieres a lo que hice. Me da mucho gusto, Bogo, Altur, que mis videos te ayuden. Saludos hasta Bogotá. Bueno, entonces ya está. Bueno, vamos a ver entonces el siguiente. Bueno, aquí pide calcular el valor de m más n, sabiendo que x más y son 160. Igual va a ser algo similar, va a ser estar ahí jugando con los términos un poco. Vamos a ver si sale. A ver, aquí, ¿qué podemos hacer primero? De la segunda ecuación se puede... A ver. Queremos m más n. Tengo que ver, de la segunda ecuación tenemos esto. Algo así, ¿no? Ahora, aquí, de la primera ecuación, si pasamos el mn multiplicando al otro lado, tenemos que m más n va a ser 2mn entre x más 2mn entre y. Y podemos obtener de acá que n entre y va a ser igual a m entre x. Bueno, lo vamos a haber obtenido de acá. A ver, n entre y. A ver, n cuadrado entre y. No, que tengo que usar en algún momento que x más y es 160. Bueno, aquí lo que hay que estar haciendo es intentar jugar ahí con los términos de varias maneras hasta que en algún momento sale algo que ayuda. Pero bueno, no quiero estar ahí saturando la pantalla con un montón de ecuaciones que a lo mejor no llevan a ningún lado. Entonces, a ver, déjenme checar acá.
Llegué tarde, dice Antonio Bucio. No te preocupes. Todavía queda tiempo. Vamos a terminar el directo como a las 10, yo creo. O sea, en unos 40 minutos. Es que sí, aquí nada más es ir jugando con los términos. Todavía no me sale, pero por ejemplo, una igualdad que podemos obtener también para m más n sale si de aquí sumamos ny en ambos lados. Entonces, de este lado tenemos y por m más n igual a n por x más y. Y aquí podemos usar lo que ya sabemos de que x más y son 160, entonces y por m más n es igual a 160n, por lo que m más n son 160 por n entre y, pero todavía no sabemos cuánto vale n entre y. Sabemos que es igual a m entre x nada más. Y bueno, de ahí es donde partimos. Entonces aquí tendríamos que utilizar la otra ecuación, la de ahí arriba. Mm, El resultado da 80. Pero veo que ya está cerca, ¿verdad? Porque también de acá, de la primera ecuación, si directamente hacemos la suma que está allí, queda 2y más 2x entre xy igual a m más n entre mn. Y aquí se puede usar ese valor. 2 por x más y, que sería 2 por 160, 320 entre xy. Queda eso. Creo que de aquí ya sale porque aquí podemos... No, pero a ver. Y ahí pongo 160 por n entre y es una m más n. A ver, creo que ya salió. Porque a ver, ya de esta ecuación, o sea, lo que hice aquí fue, en la primera ecuación, hacer la suma de fracciones.
Entonces, aquí al factorizar el 2 queda 2 por x más y. X más y son 160, por 2 da 320, ¿sí? Y luego este mn que está dividiendo pasa multiplicando y entonces queda que m más n es 320 por mn entre xy. Ahora aquí podemos usar lo que obtuve de acá. Entonces, a ver, esta ecuación de aquí la voy a borrar porque no la estuve usando. Esta la borro. Nada más he usado eso. Y entonces vean que aquí se puede sustituir esto de acá. No sé si sea la forma más rápida realmente. Tal vez estoy haciendo mucha vuelta, que también suele suceder eso. Pero a ver, 320 se puede poner como 2 por 160. Entonces tendríamos 2 por m entre x por 160 n entre y, ¿verdad? Esta fracción la estoy descomponiendo como un producto así. Y esto de aquí es m más n. Esto es m más n, ¿sí? O sea que tenemos m más n igual a 2m entre x por m más n. ¿Y esto qué nos dice? Pues si este m más n que está multiplicando pasa dividiendo, se cancelan. Entonces tenemos que 2m entre x es 1, ¿no? O sea que al dividir este acá, m más n entre m más n da 1. Y entonces ya tenemos el valor de m entre x. M entre x, no sé si eso se alcanza a ver. A ver. Sí, se alcanza a ver. Bueno, m entre x es igual a un medio, ¿verdad? Si m entre x es un medio, por la ecuación de acá arriba, n entre y también es un medio. O sea, ya tenemos este valor. Y lo único que necesitábamos era saber n entre y, porque ahora volvemos a esta expresión. N entre y vale un medio. Entonces m más n es 160 por un medio. Que es precisamente 80. Lo que nos dice ahí el problema de resultado. Y ahí está. Ahora, esta forma de resolverla no quiere decir que sea la única forma de hacerlo. Generalmente este tipo de problemas tiene varias formas de resolverse. Entonces, bueno, es una forma de hacerlo. Tal vez exista una más corta. Ya sería cuestión de pensarlo un poco más. Pero con esto más o menos va quedando clara la idea de que este tipo de problemas consiste no siempre en calcular individualmente cuánto vale m, cuánto vale n, cuánto vale x, cuánto vale y, sino en ir trabajando con las ecuaciones, ir combinando los términos, hasta que en algún momento por ahí sale algo que nos ayuda. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces estos ejercicios ya están resueltos. Vamos a pasarlos a la carpeta de resueltos. Aquí está. Y bueno, vamos a ver algún otro. Este de aquí, que es otro que les dije que iba a resolver. Bueno, nos da una superficie y nos dice que esa superficie, bueno, es una función. No nos especifica exactamente cuál es la función. Nada más nos dice que la función es de x más y menos 1 en la primer componente, x por y en la segunda, y cuadrada menos z cuadrada menos 3 en la tercera.
esa función de estas expresiones igual a 0. Esa es una superficie. Además, nos dice que es diferenciable, o sea que va a tener un plano tangente en cada punto de la superficie y nos da algunos valores. Y nos dice f1 en menos 1, 1, menos 3 igual a 1, f2, etc. ¿no? Este 1, este 2 y este 3 se refieren a las componentes que están aquí, ¿sí? A las derivadas de la función respecto de esas componentes. Y nos pide hallar, dice, la ecuación de la recta tangente a la superficie en ese punto. Ahora, el detalle aquí es que cuando hablamos de superficies, no existe una sola recta tangente, hay una infinidad, ¿sí? Lo que sí que existe es un plano tangente. Ese plano tangente contiene todas las rectas tangentes posibles sobre ese punto. Entonces, si nada más nos dice la ecuación de la recta tangente, hay una infinidad de posibles respuestas. Nos tendría que especificar en qué dirección quiere que esté esa recta tangente o contenida en cuál plano o algo así para poder determinar una sola. Así que lo que yo asumo aquí es que en este ejercicio hay un pequeño error ahí y en lugar de pedir la recta tangente, pedía el plano tangente, que eso tendría más sentido. Entonces lo primero que vamos a hacer es recordar cómo se calcula la ecuación de un plano tangente a una superficie. Y la ecuación de un plano tangente, cuando nosotros tenemos en general una función de x y z igual a 0, nosotros podemos calcular la ecuación del plano tangente en cualquier punto de esa función si es diferenciable de la siguiente manera. Calculamos la derivada parcial de f respecto de x, ¿sí? La evaluamos en el punto en el que queremos encontrar el plano. Entonces le voy a poner, no sé, digamos que el punto fuera ABC, ¿sí? Entonces evaluaríamos esta función en el punto ABC y luego se multiplica por x menos a. Y luego hacemos lo mismo con las demás derivadas, o sea, va a ser más la derivada de f respecto de y evaluado en el punto ABC por y menos b. Y luego más la derivada de f respecto de z evaluada en el punto ABC por z menos c. Y luego todo esto igual a 0. Esto nos da la ecuación general del plano tangente en el punto ABC para esta función. ¿Mm? Así que lo que nosotros debemos calcular aquí son estas derivadas parciales para esta función. Pero vean que en este caso la función no nos da como tal f de x, y, z, sino f de combinaciones de esas x, y, z. Así que lo que vamos a hacer primero es utilizar una notación para esas componentes para simplificarnos un poquito el trabajo. Lo voy a poner acá en otro color. Vamos a llamarle u a x más z menos 1, por ejemplo. Vamos a llamarle v al xy y w va a ser el y cuadrada menos z cuadrada menos 3. Así. Y entonces lo que vamos a hacer es calcular las derivadas parciales f respecto de x, respecto de y, respecto de z, pero usando regla de la cadena. Para eso hay que recordar lo siguiente. Para calcular la derivada parcial de f respecto, ahí quedó feo, de f respecto de x, esto se calcula derivando la f respecto de la primer componente, que es a la que estamos llamando u. Vean, esta primer componente es la u. Esta, ahí no se ve bien, a ver. Esta primer componente es la u, esta de aquí es la v y esta de aquí es la w. Entonces la estamos denotando con esas variables, sus componentes. Así que se deriva la función respecto de la primer componente, o sea, respecto de la u, y se multiplica por la derivada de u respecto de la x, que es la variable que nos interesa. Pero luego se le suma ahora la derivada de la f respecto de la segunda componente, que es y, y se multiplica por la derivada de y. No, no es y, es v.
y se multiplica por la derivada de v respecto de x, ¿no? Todas estas son respecto de x porque estamos calculando la derivada de f respecto de x. Y luego va a ser más la de f respecto de la tercer componente que es w por la de w respecto de x. Todo eso se tiene que hacer para calcular esta derivada, ¿sí? Entonces, esto lo podemos nosotros hacer. Lo vamos a poner aquí. Así, a ver. Le voy a poner aquí fx, ¿no? Con el subíndice, recuerden que representa lo mismo que escribirlo así. Nada más que para la regla de la cadena, yo lo escribo así para que se vea un poquito más, de una forma un poquito más didáctica, porque vean que si interpretamos todo esto como fracciones, al cancelar esto de aquí, queda la derivada de f respecto de x. Y aquí también, y aquí también. Entonces son todas los productos así en los que nos quedaría esa derivada. Es una forma de verlo, una forma de recordar. Pero bueno, la derivada de f respecto de x entonces se calcula como la derivada de f respecto de u. No la conocemos, así que la dejamos indicada. Y se va a multiplicar por la derivada de u respecto de x. Esa sí la conocemos. Se calcula de acá. U es x más z menos 1. Entonces la derivada de u respecto de x es 1. Entonces esto se multiplicaría por 1. Lo voy a poner para que se vea más claro. Y luego es más la derivada de f respecto de v por la de v respecto de x. La derivada de v parcial respecto de x. Bueno, pues tenemos x por una constante. La y actúa como constante al derivar parcialmente respecto de x. Así que nos queda y. Así. Y luego sería la de f respecto de w por la de w respecto de x. Pero vean que en la w no hay ninguna x. O sea, todo esto de aquí es como una constante. Por lo que al derivar con respecto de x se hace 0. Entonces todo este tercer término se va a hacer 0. No hace falta ni siquiera escribirlo aquí. ¿Sí? Entonces nos va a quedar nada más directamente la derivada de f respecto de u más y por la derivada de f respecto de v. Esa es la derivada de f respecto de x. Y así se tiene que hacer con cada una. O sea, ahora para calcular la de f respecto de y, no voy a escribir ya de nuevo la fórmula, es análoga completamente, o sea, es derivar f respecto de u. Entonces ponemos f respecto de u. Por la derivada de u respecto de y, ahora, porque estamos haciendo la de y. Entonces, derivamos u respecto de y. Aquí no hay ninguna y, así que es como una constante y da 0. 0. Y luego es más la derivada de f respecto de v por la derivada de v respecto de x, digo respecto de y, ¿no? Que nos da x ahora. Y luego más la de f respecto de w por la derivada de w respecto de y. Entonces, este es constante, se hacen 0. Y la derivada de y cuadrada es 2y. ¿Sí? Entonces, todo este término se quita y queda x por fv más 2y por fw. Ahí está. Y lo mismo para el z. La de f respecto de u por la de u respecto de z, que es 1. Más la de f respecto de v por la de v respecto de z, que es 0, porque ahí no hay z. Y luego más la de w por la de w respecto de z, que es menos 2z. Así que es fu menos 2z fw. Ahí está. Ok. Ya tenemos las derivadas parciales. El problema es que no conocemos fu, fv y fw, ¿no? Las derivadas parciales estas de acá. Pero vean que el ejercicio nos da estos datos de aquí. Esos son los que nos van a ayudar precisamente. ¿Sí? Solamente que aquí en el ejercicio lo denotan como f1, f2, f3. O sea, son las derivadas, la derivada parcial de f respecto de la primer componente, la derivada parcial de f respecto de la segunda y la derivada parcial de f respecto de la tercera. Es como si en lugar de f1 le pusieran fu, que es precisamente esta de acá. ¿Sí? Entonces, ya tenemos estos datos, pero esas son las evaluaciones de esas funciones en el -1, 1, -3. Aquí lo que hay que entender es que ese -1, 1, -3 no son valores de x, y, z, sino valores de las componentes directamente, de u, v y w. ¿Sí? Es entonces donde puede haber un poquito de confusión. Nosotros vamos a
a calcular la ecuación del plano tangente en este punto. Y lo que podemos verificar, a ver, en este punto, pero este punto tiene coordenadas en las variables x, y, z, que son las de siempre. O sea, este es x, este es y, este es z, ¿sí? Estas de acá no son x, y, z, estas son u, v y w, con lo que nosotros hicimos aquí la notación. La pregunta es si este punto en x, y, z nos da como resultado este punto en u, v, w. O sea, al hacer esta transformación de aquí. Y ustedes pueden verificar que sí, ¿sí? Por ejemplo, para la u, lo voy a hacer acá en otro color. Rojo, ¿no? Ahí, rojo. Por ejemplo, para el u, dice x más z menos 1. Entonces sustituimos los valores de aquí. O sea, sería 1 menos 1 menos 1. Estos se cancelan y queda menos 1. O sea, el valor de la primera coordenada, la primer componente aquí, es el menos 1. Si coincide. Hacemos lo mismo con v. X por y. O sea, 1 por 1. Que es 1. Ahí está la segunda coordenada. Y luego el de w, que es 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 3. Bueno, 1 al cuadrado menos 1, esto da 0 y esto queda menos 3, que es exactamente el tercer valor de aquí, ¿sí? Entonces nada más hay que distinguir eso. Estas coordenadas del punto A son las x, y, z. Esas coordenadas de aquí son las de u, v, w. Y este 1, 2 y 3 representa la derivada parcial de f respecto de u, de v y de w. Ujú. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Pregunta Bogoaltur, ¿para ti cuál fue la rama de la matemática que más se te dificultó? Es que mucho tiene que ver también el profesor que imparte la materia. Por ejemplo, la materia de análisis matemático 1, primero la quise tomar con un profesor que era extranjero. No recuerdo si era de Alemania o algo así. Y francamente no sabía explicar. O sea, seguramente era muy bueno en matemáticas, segurísimo. Pero ya para el momento de explicar, no, para mi gusto, pues no, yo no lo entendía. Entonces, lo que hice fue no tomar esa materia ese semestre y la tomé otro semestre con otra profesora y ella la explicó bastante bien y me encantó esa materia, análisis matemático 1. Entonces, mucho tiene que ver el profesor que imparte la materia, así que eso, quitando eso, dejando eso de un lado, yo creo que las materias más complicadas son las que usan un mayor grado de abstracción, como por ejemplo teoría de categorías, teoría de módulos, ese tipo de ramas de las matemáticas, como del álgebra, pero ya más avanzadas, en las que ya se trabaja con solamente puras definiciones y teoremas y demás, y es difícil como que dar un ejemplo concreto de algo y mucho más difícil todavía dar una aplicación, ¿no? de lo que se está viendo. Yo diría que esas son las materias más complicadas, las más abstractas. Análisis uno es una buena materia, nada más que depende de quién la imparte. Que también es una materia en la que se empieza con un poquito de abstracciones, con demostraciones y demás. Y eso es lo que puede costar un poco de trabajo al principio. ¿Para qué se usa? para- ¿Por qué se usa para derivadas parciales? Del. No entiendo tu pregunta.
Antonio Bucio, ¿a qué te refieres? Bueno, entonces, podemos ver que ese punto, el 1, 1, menos 1 en x, y, z, nos da como consecuencia el menos 1, 1, menos 3 en u, v, w. Así tiene que ser porque si no nos diera así, no podríamos nosotros resolver el problema, porque no conocemos la función, ¿sí? Pero bueno, si nos están dando este problema es porque se puede resolver, entonces está diseñado precisamente para que este punto nos dé precisamente este de acá, como al hacer esta transformación. Ujú. Pero ahora, ¿cómo usamos todo esto? Bueno, estos puntos de aquí son en el espacio x, y, z, pero ya metiéndonos en la fórmula que les di aquí al principio, corresponderían a B y C. O sea, ya sabemos el A, B y C, porque son las coordenadas del punto en el que queremos que el plano sea tangente. Así que aquí en esta A, en esta B y en esta C se sustituirían estos valores. Ahora bien, tenemos que calcular el valor de f, de la derivada parcial de f respecto de x también a, b y c. Es decir, evaluar esta expresión que obtuvimos aquí, esta, cuando x vale a, cuando y vale b y cuando z vale c. O sea, cuando x vale 1, y1 y z menos 1. ¿Sí? Entonces aquí en esta y directamente pues se va a sustituir su valor 1. El problema son estas derivadas, f respecto de u, f respecto de v. Bueno, pues esta f respecto de u no se va, bueno, se va a evaluar de acuerdo a lo que nos dice aquí, porque esta f respecto de u tiene como componentes u, v y w, que eran las componentes originales de la f. ¿Sí? Del es la letrita. Ah, fíjate, no sabía que se llamaba así. Órale. No sé por qué se usa esa. Sí hay momentos en los que es importante. Ya se me movió esto otra vez. Hay momentos en los que es importante distinguir. Permítanme un momento. Hay momentos en los que es importante distinguir entre una derivada parcial y una derivada total. ¿Sí? Aún hablando de funciones de varias variables. No es lo mismo utilizar la D, la letra D, que es la que usamos siempre para derivadas, que usar esta letra que se llama del, que me dicen que se llama del. Entonces, yo me imagino que es para eso, para distinguir entre un caso y el otro. Pero no sé históricamente a quién se le haya ocurrido usar exactamente ese símbolo o si tenga algún motivo. Pero bueno, entonces queremos calcular f x en 1, 1, menos 1. O sea, estas son las coordenadas x, y, z. Y de acuerdo con lo que hicimos acá, pues va a ser fu en sus coordenadas u, v, w. O sea, menos 1, 1, menos 3. Y luego más el valor de y, que es 1, por fv en menos 1, 1, menos 3. Entonces, de nuevo, lo que les decía, esta fu es este f1, esta fv es este f2, es lo mismo. O sea que aquí, como f1 en este punto vale 1, pues todo esto de aquí vale 1. Como f2 vale 2, pues todo esto de aquí vale 2. Y por 1 nos da 2. Entonces, el valor de la derivada parcial de f respecto de x es 3. ¿Sí? Y así lo hacemos con los demás. O sea, el de fy en 1, 1, menos 1, pues ya directamente lo podemos hacer aquí. El valor de x, que es 1, por el valor de fv, que sería 2, o sea 2, más 2 por y, o sea más 2, por 1, que es 2, por fw es el f3, que vale menos 1, y luego 2 menos 2 da 0, o sea que fy vale 0.
Y para fz lo mismo. Entonces voy a quitar esto que ya no lo vamos a necesitar. Y hacemos lo de fz aquí arriba. Entonces fz es igual a fu, o sea, el f1 de allá, que vale 1, y luego menos 2 por el valor de z, que es menos 1, por fw, que es el f3 de acá, o sea, por menos 1. Entonces es menos por menos más, por menos da menos, o sea que es 1 menos 2, que es menos 1. Y ya nada más hay que sustituir aquí, en esta fórmula. Entonces fx es 3, lo voy a poner acá en verde otra vez, en naranja. 3, eso es el fx, vale 3 por x menos a, o sea, por x menos 1, más fy, pero fy vale 0, y al multiplicar por y menos b sigue siendo 0, entonces saltamos este y nos vamos a este de acá, más fz que vale menos 1, por z menos c, que también es menos 1, entonces va a ser más 1, e igual a 0. Ahí está. Entonces es 3x menos 3. Bueno, voy a borrar lo de abajo y lo voy a poner ahí abajo. Entonces es 3x menos 3 menos z menos 1 igual a 0. O sea, 3x menos z menos 4 igual a 0. Esta es la ecuación general del plano tangente a esta superficie en este punto. Y así hemos terminado. Entonces, ¿qué tal? Aquí entonces lo único confuso es al momento de usar la regla de la cadena. Realmente. Ya de ahí en adelante todo lo demás es fácil. Vamos a resolver el siguiente ahora. Entonces ya lo podemos mandar acá. Ya está resuelto. Y bueno, ahora cuál resolvemos. A ver, una ecuación diferencial. De ecuaciones diferenciales hay por el método de series de potencias y hay uno que es mediante sustitución. ¿Qué les gustaría ver? A ver, opinen, opinen. Está esta que es por series de potencias. Este es un problema con vectores que consiste en calcular el ángulo que se forma aquí entre estos vectores para un cubo. Luego tenemos esta ecuación que es mediante sustitución que se indica aquí. Este es un problema de máximos y mínimos típico. Encontrar tres números que sumen 14, tal que uno sea el doble del otro y que la suma de sus cuadrados sea un mínimo o un máximo. Se me lo mandaron por Facebook. Encontrar la serie de Taylor de esta función.
Un problema de longitud de arco. Yo creo que no los vamos a alcanzar a resolver todos. Ya llevamos, ¿qué? 1 hora 46 minutos. Estos eran otros problemas de los mismos que estuve resolviendo al principio. Pero bueno, ya pueden ver que más o menos todos llevan la misma. Son muy parecidos en realidad entre sí. Y este es por series de potencias también. Este de acá, factor integrante. A ver, voy a hacer este de los números. ¿Tienes videos sobre solución de sistemas de ecuaciones por el método de Gauss-Jordan? Aún no tengo videos de ese tema. Pero pronto voy a subir al curso de álgebra lineal, que es un tema de los que siguen próximamente. El de vectores. Me piden acá resolver el de vectores, el del cubo. Este de aquí. A ver. Bueno, nos dan un cubo y nos dice que mide un lado L. O sea, como es un cubo, todas sus aristas miden L. No nos dice el valor de L. De hecho, el problema consiste en mostrar que sin importar cuál sea el valor de L, el ángulo formado entre las diagonales OB y OF siempre es de 35 grados. Ese es el problema. Y pues ese es un problema de ángulo entre vectores. Primero formamos el vector OB. Como el vector parte del origen, directamente el vector será igual a las coordenadas del punto final. O sea, el vector, lo voy a poner en amarillo mejor, el vector OB tiene como componentes L, L, 0. ¿Sí? Vean que esta arista de aquí, que es la B, tiene coordenada X igual a L, que es la de esta arista, y luego se mueve Y, o sea, en esta dirección también L, y en Z no sube. Entonces queda aquí directamente sobre el plano XY, por eso la tercera coordenada es 0. ¿Sí? Y luego para el OF, lo mismo, el vector parte del origen, termina en este punto de aquí, que tiene coordenadas L, L, L. Así que el vector OF tiene componentes L, L, L. Y entonces solamente hay que calcular el ángulo entre estos dos. Y para eso recordamos la fórmula del ángulo entre vectores, que nos dice que el coseno del ángulo que forman los vectores es igual a el producto punto de los vectores, aquí los voy a poner como V, entre el producto de las normas de los vectores o los módulos. Así. Así que tenemos que calcular el producto punto de OB con OF. El producto punto se calcula multiplicando las componentes correspondientes y sumando. L por L da L cuadrada, luego más L por L que es L cuadrada, más 0 por L que es 0. Entonces L cuadrada más L cuadrada es 2L cuadrada. Y luego calculamos el módulo de cada vector, o sea, el módulo de OB, que es la raíz cuadrada de las componentes elevadas al cuadrado, sumándose. O sea, L cuadrada más L cuadrada, 0 cuadrado, que sería raíz cuadrada de 2L cuadrada, que se puede simplificar un poco, porque la raíz de L cuadrada es L, entonces queda raíz de 2 por L. Hacemos lo mismo con OF. En este caso va a ser raíz de L cuadrada más L cuadrada más L cuadrada, que es 3 veces L cuadrada, que es raíz de 3 por L. ¿Sí? Y entonces sustituimos en la fórmula. El coseno del ángulo va a ser igual al producto punto que nos quedó, que es 2L cuadrada,
entre el producto de estos módulos, o sea, este por este. Raíz de 2 por raíz de 3 nos da raíz de 6 y L por L nos da L cuadrada. Y vean precisamente por qué no depende de L. Porque aquí justamente sin importar cuál sea el valor de L, podemos nosotros cancelar. Estos de aquí se van. Y entonces el ángulo es igual al coseno inverso de 2 dividido entre raíz de 6. Y ya nada más eso hay que hacerlo en una calculadora y ver qué da eso de ahí, eso que dice delta, más o menos 35 grados. Así que como está en grados, la configuramos en grados, ponemos coseno inverso y ponemos 2 sobre raíz de 6 y queda 35.26 grados. Así redondeado a dos cifras decimales. Y ya está. Hay que encontrar los vectores unitarios y aplicar producto punto, efectivamente. Bueno, los vectores unitarios como tal no fue necesario. Se puede hacer así también. O se puede hacer con vectores unitarios, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo, sí. Ahora, el de factor integrante dice Berserk. Bueno, vamos a ver. Ese no lo he intentado, así que a ver si sale. De hecho, ninguno de estos que he estado resolviendo lo he intentado ya. Ya vieron que alguno me costó más trabajo. A ver, entonces, este que ya está, lo mandamos acá resueltos. El de factor integrante era este. Ese trabo aquí. Permítanme un momento que se abra. Ah, no, este es el de los cuadrados. Es entonces este de acá, creo. Ajá. Ok, nos da esa ecuación de allí y pide resolverla mediante un factor de integración y dice usar identidad trigonométrica. Pues vamos a ver qué identidad tendríamos que usar aquí. Porque a ver, así como está escrita. Bueno, de hecho ahí. A ver, espérenme tantito. Es que así como está escrita está rara, ¿no? Que eso es algo muy típico, ¿eh? Que luego me mandan ejercicios ahí a Facebook o a Twitter o así. Y que son ejercicios que no están bien planteados. Que por alguna razón les falta algo que es importante. Vean que aquí este x cuadrado está solo. No está siendo multiplicado ni por dx ni por dy. Yo supongo, pero quién sabe. Supongo que aquí lo que querían decir era esto. No se ve ahí. Esto así. Eso es muy importante porque si no, no se entiende. Entonces el x cuadrado está multiplicado por el de x. Supongo yo. Bueno, y luego, ¿qué hacemos ahí?
Podemos a lo mejor intentar... Es que dice factor integrante, pero... A ver, a ver. Si lo quisiéramos hacer por el método de factor integrante, lo que haríamos primero es calcular las derivadas parciales cruzadas. Esto de aquí es m, esto de acá es n. O sea, calculamos la derivada parcial de m con respecto de y, la cruzada porque es con el otro diferencial, respecto de y. Y al hacer esta derivada, este término se hace cero. Aquí nos queda el 2x que es constante. Y se deriva la tangente que es secante cuadrada de x más y. Así. Y luego hay que calcular, por otro lado, la derivada parcial de n respecto de x, que vemos aquí que es 2x. ¿Sí? Los factores integrantes más simples son los que son únicamente función de x o únicamente función de y. Son los primeros que hay que intentar siempre. Si hacemos nosotros esta resta, esta de aquí, en cualquier orden que la hagamos, tenemos que ver después si al dividir entre uno de estos factores nos queda una función de una sola variable. Y en este caso quedaría 2x todo multiplicado ahí por secante cuadrada menos un 1. O sea, si hacemos la resta, en este sentido, queda así. Ahora, esto de aquí es precisamente la tangente cuadrada, ¿no? Pero ¿eso de qué sirve? Está rara esa ecuación. A ver. Voy a ver si tiene solución al menos, porque si no, ni para qué estar ahí perdiendo el tiempo. Porque otra cosa que podemos intentar es una sustitución lineal. Hacer v igual a x más y. Eso simplifica un poco la ecuación, me parece. También se puede dividir toda la ecuación desde el principio entre x, porque hay un x como factor común. Ok, sí tiene solución. Bueno, ¿qué tal si empezamos con ese cambio que les digo? Para, para evitarnos tener que estar trabajando con el x más y. Y a lo mejor así es más fácil luego calcular un factor integrante. Entonces, en lugar de hacer esto desde el principio, empezamos haciendo primero una sustitución. Vamos a hacer que v sea igual a x más y. Entonces, de v va a ser de x más de y. Y hay que elegir cuál de las variables queremos quitar. Ahora también podemos desde aquí simplificar
O bueno, vamos a dejarlo así, a ver qué pasa. Pero a ver, a ver, a ver. Sí, vamos a dejarlo así. El caso es que aquí en este x más y vamos a colocar el v. Y necesitamos elegir cuál diferencial vamos a cambiar. Si el de x o el de y. Voy a elegir el de y porque es el más simple. Este de acá tiene más términos allí. Si quisiera cambiar el diferencial de x, entonces tendría que sustituir también cada x por v menos y. Y se ve que es más engorroso eso. Entonces, lo que vamos a hacer en realidad es este cambio. Y igual a v menos x. Y entonces de y igual a dv menos de x. Que sale de acá si hacemos este para acá restando, ¿no? Así que aquí nos va a quedar lo siguiente. Va a quedar x cuadrado más 2x. Y va a quedar tangente de v por dx. Y luego va a quedar más x cuadrada por el diferencial de y, que es de v menos de x. Así. Igual a 0. Ahora, aquí al hacer esta multiplicación queda, lo pone acá arriba, queda x cuadrada de v menos x cuadrada de x. Y este término se puede factorizar con esto que ya tenemos acá, por lo que va a quedar el x cuadrada más 2x tangente de v que ya tenemos, y le agregamos el menos x cuadrado que estamos factorizando, y entonces queda aquí más x cuadrado de v igual a 0, y vemos que estos de aquí se cancelan. Entonces queda 2x tangente de v de x más x cuadrada de v igual a 0. Y ahora esta ecuación, pues de hecho es separable, ¿verdad? Es una ecuación separable, entonces queda así mejor. No sé, factor de integración. Sí, seguramente también se pueda por factor de integración, pero entonces no sería uno que sea función solo de x o solo función de y. Supongo que será algún factor más general, algo así. Uno que sea una función de x más y, por la forma que tiene aquí la tangente, a lo mejor. Supongo, no sé. El factor de integración es x. No creo que sea x. O sea, que el factor de integración fuera x significaría que en toda esta ecuación, si multiplicamos por una x, ya la ecuación es exacta, ¿no? Entonces aquí quedaría, al multiplicar por x, pues queda x cúbica más 2x cuadrada, tangente de x más y, de x más x cúbica de y igual, ¿qué pasa? Igual a 0. Y entonces la derivada parcial de m respecto de y pues es este 2x cuadrada que sigue pasando. Y la derivada tangente es secante cuadrada de x más y. Y luego la de n respecto de x es 3x cuadrada. No coinciden todavía. O sea, el factor de integración sí debe llevar a alguna función trigonométrica, casi seguro. Casi seguro que la lleva. A lo mejor si expresamos la tangente como seno entre coseno y luego el coseno, multiplicamos toda la ecuación por el coseno de x más y. Quedaría. A ver, voy a quitar esto temporalmente. No, no se puede. Bien, a ver. Entonces voy a agregar otro acá. Ya lo tengo. Como el problema lo pide por factor de integración, vamos a tratar de encontrar el factor. Ya de la otra manera ya se ve que está solucionado. Es separable y ya está. Pero
con factor de integración, ¿cómo sería? A ver, si tangente lo ponemos como seno entre coseno, de nuevo aquí hay que recordar que esto está así entre paréntesis, es muy importante. Entonces, tendríamos algo así. Ah, pero entonces ahí va a haber un problema. Ahí va a haber un problema. A ver, les voy a decir lo que estaba pensando. Y a ver si sale. Tenemos x cuadrada más 2x seno de x más y entre coseno de x más y de x más x cuadrada de y igual a 0, ¿no? Y multiplicamos toda la ecuación por el coseno. Entonces queda x cuadrada coseno de x más y más 2x seno de x más y de x más x cuadrada. Oh, pues voy a tener que configurar esto bien porque es muy molesto que a cada rato se esté yendo. X cuadrada coseno de x más y de y igual a 0. Y, y vamos a ver si esto ya da exacta o no. Si esto de aquí ya es exacta, quiere decir que el factor integrante es el coseno de x más y. Entonces vamos a ver. La derivada de m respecto de y. Ahora ya es derivar ambos. Aquí tenemos la x cuadrada que es constante. Y la derivada de coseno es menos el seno. Entonces es menos seno de x más y. Y luego aquí lo mismo, 2x es constante por el coseno. ¿Sí? Y la de n respecto de x es derivar esto, pero esto es un producto de funciones de x. Entonces, primero derivamos x cuadrada, nos da 2x, coseno de x más y. Y luego es la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, entonces es menos x cuadrada seno de xy. Y ya quedó. Ya quedó. Entonces sí, el factor integrante fue coseno de x más y. Ese fue el factor integrante. Al multiplicar toda esta ecuación por este coseno, se convirtió en una ecuación exacta. Que eso es la definición de factor integrante. Entonces, como ya es exacta, pues ya se puede resolver directamente integrando. Voy a borrar esta parte de acá abajo para terminar de resolverlo. ¿Puede dividir la ecuación entre x para no tener cuadrados? Pues sí se puede, pero no, ya no fue necesario. Es que en realidad lo que está pidiendo el problema es por cuál función hay que multiplicar toda esa ecuación para que al calcular las derivadas parciales la ecuación sea exacta, o sea que esas derivadas parciales sean iguales. Entonces vemos que al multiplicar por el coseno, la tangente como es seno entre coseno, se cancela ahí el coseno, se multiplica el otro de acá y, y ya quedan iguales. O sea que este es el factor integrante. Hola, Scrux Music. Me pregunta cuándo se estrena tu canal de física. Sí, pronto. Voy a tratar de hacer algunos la siguiente semana. Algunos videos ya. Así variados. Ya para empezar ese canal, porque sí está. Estoy recibiendo suscriptores a pesar de que no tengo videos. Entonces, ya para poner videos ahí. La siguiente semana, ¿sí? Voy a subir videos de física. Bueno, y pi cuadrado igual a g. Pi cuadrado igual a g. ¿Cuánto da pi cuadrado? A ver. Pues es buena aproximación, ¿eh? Que no parezca. Pi cuadrado igual a g. Bueno, eso no lo había visto. Entonces, como esta ecuación ya es exacta, podemos integrar, ya sea esto de aquí respecto de x o esto de aquí respecto de y. Es integración parcial. Vamos a hacer esta de aquí, por ejemplo. Integral de x cuadrada coseno de x más y respecto de y. Entonces, como es respecto de y, x cuadrada es constante, así que se saca de la integral, se pasa igual, y la integral del coseno es el seno.
En este caso no hace falta completar aquí diferencial, porque el diferencial de x más y respecto de y es 1. Entonces no hace falta completar nada y quedaría así. ¿Sí? Esto es nuestra función xy, que es la que nos da el diferencial total, ¿no? Pero aquí me faltó algo muy importante que todavía hay que determinar. Me faltó la función constante, porque como estamos integrando parcialmente respecto de y, eso significa que las funciones de x son constantes. Eso quiere decir que al hacer la integral indefinida, tenemos que sumar siempre una constante, pero esa constante será una función que depende de x, que son las funciones constantes al integrar respecto de y. Entonces esta es la forma que tiene nuestra función xy, que es la que el diferencial total nos da esto de acá. Entonces si derivamos esta f con respecto de x, eso será derivar toda esta expresión respecto de x, lo cual nos da 2x seno de x más y, más, bueno, la derivada más este x cuadrada, ¿no? Coseno de x más y, más g' de x. Esa es la derivada de esta función de aquí arriba respecto de x. Y esto tiene que ser igual a la parte del diferencial de x, esta de aquí. ¿Sí? Entonces lo igualamos. Así. Y vemos que este término de aquí se va a cancelar con este de aquí se va a cancelar con este. Entonces g' de x es 0, lo cual significa que g de x es una constante. Vamos a elegir esa constante como 0, por ejemplo. Así que la solución general de esta ecuación diferencial es esta función, donde esta g vale 0, igualada a una constante. O sea, la solución es x cuadrada seno de x más y igual a una constante. Listo. ¿Sí? Aquí, si no conocen estos detalles de la integración parcial, de por qué se deriva, de por qué es igual a esto de acá, de esta g, por qué la tomé como 0 y así, todo eso lo explico con más detalle en mi curso de ecuaciones diferenciales. Ahí tengo bastantes ejemplos en los que resuelvo ecuaciones exactas. ¿Sí? Ahí los pueden consultar. Que para quienes no conozcan el curso, es este de aquí. Curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Cuándo y cómo te diste cuenta de que querías subir videos sobre matemáticas en YouTube? Me di cuenta de eso viendo videos de matemáticas. Cuando iba en la universidad todavía, buscaba videos de algunos temas. O sea, apenas como que empezaban a ver algunos tutoriales por ahí de matemáticas, pero así de matemáticas más avanzadas casi no había. Entonces pensé en hacerlos yo. ¿Por qué no? Entonces fue eso, como que vi que hacía falta videos en ese momento. El único canal que me parece que había era el de lasmatemáticas.es. Eso allá en el 2008 y poco más. Los que faltan los resolverás en otra ocasión. Pues eso espero. Eso espero, a ver cuáles faltaron. Este de aquí entonces ya está. Por factor integrante. Vamos a pasar para acá. Faltaron todos estos. No sé si los resolveré en la siguiente ocasión porque pues me seguirán mandando más, ¿no? Me van a seguir mandando más ejercicios. Entonces aquí podemos ir como resolviendo. Hay otros que me manden junto con los que faltaron de aquí. Y así. Esta vez no tuve tiempo de ponerme a intentarlos yo, todos. O sea, como para ver cuáles eran más interesantes de resolver, cuáles en realidad eran muy simples o así. Entonces, como se pudo ver, había algunos que, como no venía preparado, pues ahí estuve un poquito batallando, pero ya los próximos que me manden y los demás que faltan de aquí, los voy a analizar yo. Voy a tratar de resolverlos ahí rapidillo y los que vea que son muy interesantes, los voy a ir resolviendo. Les voy a dar prioridad. Hasta les voy a poner numeritos para irlos resolviendo en ese orden en el siguiente directo, ¿sí? También veo que
O eso creo que les gusta más esto, ¿no? Que resuelva ejercicios que ustedes me manden a que resuelva ejercicios de algún libro. ¿O qué prefieren? ¿Qué prefieren ustedes? A ver, ¿ejercicios de algún libro o ejercicios que ustedes me manden? Yo lo llevé a otro nivel. Eso intento. Sí. Trato como que de abarcar la mayor parte de temas. También tengo temas muy básicos y temas más avanzados. Ahí trato de subir de todo. ¿Qué libro me recomiendas para el curso de electromagnetismo? Sobre eso no sé, la verdad. Tengo un libro que compré, pero no lo he leído, entonces no te lo puedo recomendar. Que está por ahí. Creo que lo tengo de aquel lado. Este, entonces de ese tema no te puedo recomendar alguno. ¿Prefieren mandar ustedes? Yo mandé uno del teorema de Stokes que no supe hacer cuando vi la materia. Esfero 1. Uno del teorema de Stokes. No es ninguno de estos, ¿o sí? Porque hubo alguien que me mandó esta página del libro de Thomas. Esas son de teorema de Green. Y me dijo, pues elige una de esas y ahí la resuelves. Pero bueno, como les digo, no los analicé, no los preparé, entonces, como para resolver uno que sea interesante de todos esos. Igual para la siguiente puedo resolver uno de estos de integral de línea con el teorema de Green. Bueno, veo que entonces el que tiene el óvalo rojo. A ver. Ah, ya me acordé. Sí, sí, es verdad, me lo mandaste en Instagram, creo. Usar el teorema de Stokes para demostrar las integrales estas de línea. Bueno, lo voy a resolver la siguiente porque ya ahorita ya me extendí mucho. El, el lunes hago directo en YouTube y luego el martes aquí a las 8. Voy a resolver, bien, para seguro, para que ya también ahí crearles el hype. Voy a resolver uno de estos, este de aquí, del teorema de Stokes y uno del teorema de Green. Creo que esos me los solicitan mucho, integrales de línea y de superficie y esas cosas. Entonces voy a resolver uno y uno. Y luego ya de ahí voy a elegir de los demás que faltaron y mientras tanto pueden seguirme enviando ejercicios. Ya ahí los voy analizando, les voy a poner número para darles prioridad a los que escriba primero. Y, y pues eso. Entonces, estos directos en Twitch van a ser así, resolver ejercicios que ustedes me manden. Ya si en algún momento no me mandan ejercicios o así, pues ya tomaré de libros para resolverlos. Que de hecho tengo otra carpeta, o sea, esta de aquí es de los que ustedes me estuvieron mandando, de los que yo les pedí. Pero yo ya he estado guardando ejercicios desde hace tiempo, miren. Estos ejercicios son ejercicios que me han mandado a lo largo de meses o años a mis redes sociales y que me han parecido a mí interesantes. Entonces aquí los voy recopilando para luego después cuando me falta alguna idea o así, agarro uno de estos y lo resuelvo. Quiero agradecer infinitamente a todos los miembros y patrons de este mes que con su apoyo hacen posible que el proyecto Mate Fácil siga adelante. Muchas gracias a todos ustedes.